Pablo estaba de pie frente al espejo, mirando su propio reflejo, como si fuera la primera vez que veía ese rostro. Sus manos temblaban mientras sostenía una carta arrugada, manchada de lágrimas y tinta. En esa carta estaba escrito algo que cambiaría todo. Un nombre que no era el suyo, una historia que no recordaba haber vivido y una fe que nunca supo que había abandonado. ¿Qué pasaría si descubrieras que la persona que crees ser es solo una construcción? Una máscara que alguien más colocó sobre tu verdadero rostro. ¿Y si toda tu identidad, incluida tu fe más profunda, fuera el resultado de un trauma tan grande que tu mente decidió borrarlo todo y comenzar de nuevo? La historia de Pablo no es solo una historia bíblica, es un espejo psicológico donde todos podemos vernos reflejados. Porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos cuestionado quiénes somos realmente. Todos hemos sentido esa sensación extraña de despertar un día y no reconocer del todo a la persona que habita nuestro cuerpo. Pero en el caso de Pablo, este despertar no fue metafórico. Fue literal, brutal y devastadoramente real. Y lo que descubrió sobre sí mismo no solo cambió su fe, cambió la estructura misma de su identidad. Imagina por un momento que vives tu vida con absoluta certeza. Sabes quién eres, qué crees, a quién sirves. Tu identidad está construida sobre pilares de hierro. Tu nombre, tu familia, tu fe, tu propósito. Ahora imagina que en un instante, en un destello de luz cegadora, todos esos pilares se desmoronan. Y cuando logras ponerte de pie entre los escombros, descubres que todo lo que creías saber sobre ti mismo era una mentira. O peor aún, descubres que eras dos personas diferentes y que una de ellas tuvo que morir para que la otra pudiera nacer. Esta es la historia de Saulo de Tarso, el hombre que perseguía a los seguidores de Cristo con una ferocidad que solo puede nacer del miedo y de la convicción absoluta. Saulo no era un hombre cualquiera, era un fariseo educado, un intelectual brillante, un defensor implacable de la ley judía. Su identidad estaba tan entrelazada con su fe que no había espacio para dudas. No había grietas en su armadura, o al menos eso creía él. Porque en el fondo, en las profundidades de su psique, algo estaba cambiando, algo estaba creciendo. Una semilla de duda, de curiosidad, de terror ante la posibilidad de estar equivocado. La psicología moderna nos enseña algo fascinante sobre la identidad humana. No es fija, no es un monolito inmutable tallado en piedra. La identidad es fluida, maleable, constantemente en construcción y reconstrucción. Somos el resultado de nuestras experiencias, nuestros traumas, nuestras elecciones y quizás lo más inquietante de todo, de las narrativas que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos. Cuando esa narrativa cambia, cuando la historia que nos contamos se reescribe de forma dramática, nuestra identidad puede fracturarse, y en ese momento de fractura, en ese instante de vulnerabilidad absoluta, podemos convertirnos en alguien completamente diferente. Esto es exactamente lo que le sucedió a Saulo en el camino a Damasco. Pero antes de llegar a ese momento crucial, ese punto de inflexión que dividió su vida en dos, necesitamos entender quién era realmente Saulo. Porque solo comprendiendo la profundidad de su convicción anterior, podemos apreciar la magnitud de su transformación. Saulo no era un perseguidor casual, no era alguien que seguía órdenes sin pensar. Era un creyente apasionado, un hombre que estaba absolutamente convencido de que estaba haciendo lo correcto. Y esa convicción, esa certeza absoluta, es precisamente lo que hace que su transformación sea tan psicológicamente devastadora. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has estado absolutamente seguro de algo, solo para descubrir más tarde que estabas completamente equivocado? Esa sensación de desorientación, esa sacudida en los cimientos de tu comprensión del mundo, es solo una fracción de lo que Saulo experimentó. Porque lo que estaba en juego para él no era solo una opinión o una creencia casual, era toda su identidad, era su propósito, era la razón misma de su existencia. Cuando Saulo viajaba hacia Damasco, llevaba consigo cartas de autorización para arrestar a los seguidores del camino, como se les llamaba a los primeros cristianos.
Iba armado con la certeza de la ley, con el poder de la tradición, con la autoridad de los sumos sacerdotes. Era un hombre en una misión. Y entonces, sin advertencia, sin preparación, su mundo explotó en luz. Una luz tan brillante que lo cegó. Una voz tan poderosa que lo derribó al suelo. Y en ese momento, en esos segundos eternos de desorientación absoluta, Saulo murió. No físicamente, pero sí psicológicamente. La persona que había sido, con todas sus certezas y convicciones, dejó de existir. La psicología del trauma nos enseña que los eventos traumáticos pueden causar lo que se llama disociación, un estado en el que la mente se separa de la experiencia presente como mecanismo de protección. En casos extremos, esto puede llevar a una fragmentación de la identidad, donde diferentes partes de la personalidad se vuelven inconscientes entre sí. Pero lo que le sucedió a Saulo fue diferente. No fue una fragmentación, fue una aniquilación completa de una identidad y el nacimiento inmediato de otra. Fue como si su disco duro mental hubiera sido formateado y reinstalado con un sistema operativo completamente nuevo. Ahora pregúntate esto: si mañana despertaras con una identidad completamente diferente, con creencias opuestas a las que tienes ahora, ¿seguirías siendo tú? ¿O serías una persona diferente habitando el mismo cuerpo? Esta pregunta no es solo filosófica, es profundamente psicológica y toca el núcleo mismo de lo que significa ser humano. Y es exactamente la pregunta que la historia de Pablo nos obliga a confrontar. Cuando Saulo se levantó del suelo, estaba ciego. Literalmente ciego. Tuvo que ser guiado por las manos de otros hasta Damasco, donde pasó 3 días sin ver, sin comer, sin beber, 3 días en la oscuridad más absoluta. Pero esta ceguera física era solo un símbolo de algo mucho más profundo. Era una ceguera psicológica, una muerte de la vieja forma de ver el mundo. En la oscuridad, Saulo tuvo que enfrentarse a sí mismo. Tuvo que confrontar todo lo que había hecho, todo en lo que había creído, todo lo que había sido. Y en esa confrontación, en ese encuentro brutal con su propia sombra, algo nuevo comenzó a emerger. Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, habló sobre lo que él llamaba el proceso de individuación, el camino hacia convertirnos en nuestro verdadero yo. Pero antes de que podamos llegar a ese yo auténtico, primero debemos enfrentar nuestra sombra, esas partes de nosotros mismos que hemos rechazado, negado o reprimido. Para Saulo, su sombra era enorme. Era todas las dudas que había enterrado, todas las preguntas que se había negado a hacerse, todo el dolor que había causado en nombre de su fe. Y en esos 3 días de oscuridad, esa sombra lo consumió. Lo obligó a mirar, lo obligó a ver, lo obligó a cambiar. Pero aquí está la pregunta que realmente nos debe inquietar. ¿Realmente cambió Pablo o simplemente se convirtió en quien siempre había sido destinado a ser? ¿Su transformación fue una ruptura con su identidad anterior o fue el cumplimiento de algo que siempre había estado latente dentro de él? Porque hay indicios, si miras con suficiente atención, de que Saulo no estaba tan seguro como aparentaba. Había una intensidad en su persecución de los cristianos que iba más allá del deber religioso. Era personal, era visceral, era como si estuviera tratando de silenciar algo dentro de sí mismo, algo que lo asustaba profundamente. La psicología de la conversión religiosa nos muestra que las conversiones más dramáticas a menudo ocurren en personas que ya estaban experimentando una crisis de identidad interna. No es que la fe nueva llegue de la nada, es que llena un vacío que ya existía, responde a preguntas que ya se estaban formulando en el subconsciente. Saulo, con toda su educación y su inteligencia, no podía haber sido inmune a las dudas. No podía haber presenciado la fe inquebrantable de los mártires cristianos, su disposición a morir por sus creencias, sin sentir al menos una punzada de incertidumbre. ¿Y si estaban en lo correcto? ¿Y si él estaba persiguiendo la verdad en lugar de la herejía? Estas preguntas, enterradas profundamente en su subconsciente, fueron las que finalmente emergieron en ese camino a Damasco. La luz cegadora no creó algo nuevo en Saulo.
Simplemente iluminó lo que ya estaba allí, esperando, creciendo en la oscuridad de su negación. Y cuando finalmente tuvo que confrontarlo, cuando ya no pudo seguir reprimiendo esas dudas y preguntas, su antigua identidad se desmoronó. No porque fuera débil, sino porque estaba construida sobre una base de negación. Y ninguna estructura puede permanecer en pie cuando su fundamento es la mentira que nos contamos a nosotros mismos. Después de esos 3 días, un hombre llamado Ananías vino a Saulo. Ananías tenía sus propias dudas y miedos. Había escuchado sobre Saulo, sobre su reputación como perseguidor de cristianos, pero había recibido una visión, una instrucción divina de ir y ayudar a este hombre. Y cuando Ananías puso sus manos sobre Saulo, algo cayó de los ojos de Saulo como escamas, y pudo ver de nuevo. Pero no solo físicamente. Vio con claridad por primera vez en su vida. Vio quién realmente era. Vio quién estaba destinado a ser. Y en ese momento, Saulo se convirtió en Pablo. Este cambio de nombre es crucial desde una perspectiva psicológica. En muchas culturas y tradiciones, un cambio de nombre representa un cambio fundamental de identidad. No es superficial. Es una declaración de que la persona que eras ya no existe, que has muerto y renacido como alguien nuevo. Pablo no era simplemente Saulo con nuevas creencias. Era una persona completamente diferente, con una misión diferente, con un propósito diferente, con una comprensión diferente de sí mismo y del mundo. Pero aquí está el giro más fascinante y perturbador de esta historia. Pablo nunca negó completamente su pasado como Saulo. No trató de borrar esa parte de su historia. De hecho, la llevó consigo como una cicatriz, como un recordatorio constante de lo que había sido y de lo que había hecho. En sus cartas, que formarían gran parte del Nuevo Testamento, Pablo habla abiertamente sobre su pasado como perseguidor. Se llama a sí mismo el principal de los pecadores. No oculta su vergüenza, la abraza, la usa como parte de su mensaje, como prueba de que nadie está más allá de la redención, de que nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado. Esto nos lleva a una comprensión más matizada de la identidad. No es que Pablo borrara completamente a Saulo, es que integró a Saulo en una nueva narrativa, una nueva comprensión de sí mismo. La psicología de la integración nos enseña que la salud mental no viene de negar nuestro pasado, sino de encontrar una forma de incorporarlo en nuestra comprensión presente de nosotros mismos. Pablo tomó todo lo que había sido Saulo, toda esa pasión, toda esa determinación, toda esa inteligencia, y lo canalizó en una dirección completamente diferente. No perdió nada, lo transformó todo. Piensa en las implicaciones de esto para tu propia vida. Todos tenemos partes de nuestro pasado que preferiríamos olvidar, decisiones que lamentamos, versiones de nosotros mismos que nos avergüenzan. Pero la historia de Pablo nos muestra que esas partes no necesitan ser eliminadas, necesitan ser integradas, necesitan ser comprendidas como parte de nuestro viaje, no como obstáculos a nuestro destino, sino como peldaños en el camino hacia convertirnos en quienes estamos destinados a ser. Después de su conversión, Pablo se convirtió en uno de los misioneros más efectivos y prolíficos de la historia cristiana. Viajó por todo el mundo conocido de su época, estableciendo iglesias, escribiendo cartas que han influenciado el pensamiento teológico y filosófico durante 2000 años. Soportó increíbles dificultades, naufragios, apedreamientos, encarcelamientos, rechazo. Y a través de todo esto, nunca vaciló en su nueva identidad. Pero aquí está la pregunta que debe mantenernos despiertos por la noche. ¿Qué tan diferente era realmente Pablo de Saulo? Ambos eran apasionados, ambos eran inquebrantables en sus convicciones, ambos estaban dispuestos a sacrificarlo todo por lo que creían. La diferencia no estaba en la intensidad de su fe o en la fuerza de su voluntad. La diferencia estaba en la dirección. Saulo usaba su pasión para destruir. Pablo usaba esa misma pasión para construir. Saulo perseguía a las personas por su fe. Pablo las buscaba para compartir la suya. Era el mismo motor, pero con un destino completamente diferente.
Esto plantea una cuestión psicológica profunda sobre la naturaleza del cambio. ¿Realmente cambiamos fundamentalmente? ¿O simplemente redirigimos nuestras características esenciales? ¿Somos capaces de convertirnos en personas completamente diferentes o solo podemos cambiar la expresión de quienes ya somos? La evidencia de la neurociencia sugiere que hay verdad en ambas perspectivas. Nuestros cerebros tienen lo que se llama neuroplasticidad, la capacidad de formar nuevas conexiones y patrones a lo largo de nuestras vidas. Podemos cambiar, podemos aprender, podemos crecer, pero también hay ciertos aspectos de nuestra personalidad, ciertos rasgos temperamentales, que parecen ser relativamente estables a lo largo del tiempo. Pablo era prueba viviente de esta tensión. Había cambiado de manera fundamental en sus creencias y en su propósito. Pero seguía siendo intenso, seguía siendo intelectualmente riguroso, seguía siendo absolutamente comprometido con su causa, solo que ahora su causa era diferente. Y quizás eso es lo que hace que su historia sea tan relevante para nosotros hoy, porque nos muestra que el cambio verdadero no significa convertirnos en alguien irreconocible, significa tomar lo que somos y dirigirlo hacia donde deberíamos estar. Ahora considera esto. Si alguien que te conoció como Saulo de repente te encontrara como Pablo, ¿te reconocería? Probablemente sí, en algún nivel. Verían la misma intensidad en tus ojos, la misma determinación en tu mandíbula, pero también verían algo diferente, algo transformado. Verían que la luz que una vez brillaba con furia, ahora brilla con amor, que la fuerza que una vez se usaba para herir, ahora se usa para sanar. Y tal vez, solo tal vez, se preguntarían si ellos también podrían cambiar de esa manera, si ellos también podrían encontrar una forma de tomar todo lo que son y convertirlo en algo mejor. Pero el cambio de Pablo no fue fácil. No fue instantáneo en todos los aspectos. Sí, hubo ese momento dramático en el camino a Damasco, ese punto de inflexión que dividió su vida en dos. Pero después de ese momento, vinieron años de lucha, de duda, de crecimiento doloroso. Pablo pasó años en Arabia, en un periodo de su vida sobre el cual sabemos muy poco. Los eruditos especulan que este fue un tiempo de reflexión profunda, de procesamiento de su trauma y transformación, porque eso es lo que fue, un trauma, una ruptura completa con todo lo que había conocido. La psicología del TEPT nos enseña que los eventos traumáticos pueden reestructurar completamente nuestra forma de ver el mundo. Pueden alterar nuestros recuerdos, nuestra percepción del tiempo, nuestro sentido de seguridad y certeza. Pablo experimentó un trauma psicológico masivo. Su encuentro en el camino a Damasco fue, en términos psicológicos, un evento que amenazó la integridad de su identidad, y como cualquier sobreviviente de trauma, tuvo que aprender a vivir con eso, a procesarlo, a encontrar significado en él. Los años en Arabia no fueron vacaciones, fueron terapia. Fueron el tiempo que necesitaba para realmente convertirse en Pablo, no solo en nombre, sino en esencia. Y aquí está algo que a menudo pasamos por alto. Pablo nunca estuvo completamente libre de su pasado. En sus cartas, habla de una espina en su carne, algo que lo atormentaba, algo de lo que rogaba ser liberado, pero que nunca lo dejó. Los estudiosos debaten sobre qué era exactamente esta espina. Algunos dicen que era una enfermedad física. Otros sugieren que era una lucha psicológica, quizás remordimiento por su pasado, quizás dudas recurrentes, quizás la memoria de aquellos a quienes había perseguido. Lo que sea que fuera, Pablo aprendió a vivir con ello. Aprendió que la transformación no significa perfección, que podemos ser cambiados fundamentalmente y aún así llevar las marcas de lo que fuimos. Esto es increíblemente importante para nuestra comprensión de la identidad y el cambio. Vivimos en una cultura que a menudo presenta la transformación personal como algo limpio y completo. Te despiertas un día y eres una persona nueva, sin cicatrices, sin dudas, sin conexión con tu pasado problemático. Pero esa no es la realidad. La realidad es que el cambio es desordenado, es doloroso. Es un proceso continuo, no un evento único.
Y las personas que hemos sido nunca nos dejan completamente. Se convierten en parte de la textura de quienes somos, como cicatrices en nuestra alma que nos recuerdan de dónde venimos y cuán lejos hemos llegado. Pablo entendía esto, y es por eso que su mensaje era tan poderoso. No predicaba desde un lugar de perfección, predicaba desde un lugar de transformación continua. Admitía libremente sus luchas, sus debilidades, sus fracasos continuos, y al hacerlo, se hacía accesible, humano, creíble. No era un superhéroe espiritual. Era un hombre que había experimentado un cambio profundo y estaba tratando de vivir de acuerdo con ese cambio cada día, sabiendo que algunos días lo lograría y otros días fallaría. Ahora piensa en tu propia vida. Piensa en los momentos en que has sentido que estás al borde de un cambio significativo. Ese sentimiento de estar entre dos versiones de ti mismo, sin pertenecer completamente a ninguna de las dos. Ese es el espacio que Pablo habitó durante mucho tiempo después de su conversión. Ese espacio liminal, ese umbral entre lo que eras y lo que estás llegando a ser. Es un espacio incómodo. Es un espacio que la mayoría de nosotros queremos cruzar lo más rápido posible. Pero Pablo nos muestra que tal vez necesitamos quedarnos en ese espacio un poco más, aprender de él, permitir que haga su trabajo en nosotros. La identidad de Pablo estaba ahora fundamentada en algo diferente. Como Saulo, su identidad había estado enraizada en su herencia, su educación, su estatus como fariseo. Era una identidad construida sobre fundamentos externos. ¿Quién era su familia? ¿Dónde había estudiado? ¿Qué posición ocupaba en la sociedad religiosa? Pero como Pablo, su identidad estaba enraizada en algo interno. Su experiencia de transformación, su relación con Cristo, su comprensión de la gracia. Era una identidad que no podía ser quitada por circunstancias externas porque no dependía de ellas. Esto es psicológicamente profundo. La investigación sobre la identidad muestra que las personas que construyen su sentido de sí mismas sobre bases externas, cosas que pueden cambiar o ser quitadas, son mucho más vulnerables a las crisis de identidad. Pero aquellas que desarrollan un sentido de sí mismas basado en valores internos, en experiencias personales, en relaciones significativas, tienen identidades más resilientes y adaptables. Pablo había pasado de una identidad frágil, aunque pareciera fuerte, a una identidad verdaderamente sólida. Y esa solidez no venía de la certeza, sino de la gracia, de entender que su valor no dependía de lo que hacía, sino de quién era en su núcleo más profundo. Pero también hay un lado oscuro en la historia de Pablo que necesitamos examinar. Su transformación, por más genuina que fuera, también creó conflictos. Los otros apóstoles, aquellos que habían conocido a Jesús durante su vida, tenían razones para sospechar de Pablo. Después de todo, había sido su enemigo. Había perseguido a sus hermanos y hermanas. Había estado presente en el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. ¿Cómo podían confiar en él ahora? ¿Cómo podían estar seguros de que su conversión era real y no algún tipo de estrategia elaborada para infiltrarse en su movimiento? Esta desconfianza es completamente comprensible desde una perspectiva psicológica. Cuando alguien cambia de manera tan dramática, especialmente alguien que nos ha hecho daño, nuestra respuesta natural es el escepticismo. Protegernos del posible engaño es un instinto de supervivencia. Y Pablo tuvo que ganarse la confianza de la comunidad cristiana poco a poco, demostrando a través de sus acciones que su transformación era genuina. No fue fácil, tomó años, y algunos nunca lo aceptaron completamente. Esto nos lleva a una realidad difícil sobre el cambio. Incluso cuando nos transformamos genuinamente, el mundo no siempre está listo para aceptar esa transformación. Las personas nos encasillan, nos definen por lo que fuimos, no por lo que estamos llegando a ser. Y liberarnos de esas percepciones puede ser tan difícil como liberarnos de nuestras propias identidades antiguas. Pablo tuvo que luchar en dos frentes, contra su propio pasado y contra la percepción que otros tenían de ese pasado. Y esa doble batalla
Es algo que cualquiera que haya intentado cambiar significativamente puede entender. Pero Pablo perseveró, y gradualmente, a través de sus acciones, sus cartas, su disposición a sufrir por su nueva fe, demostró que su transformación era real. Se convirtió en una figura central en el movimiento cristiano primitivo, incluso llegando a confrontar a Pedro, uno de los discípulos originales de Jesús, cuando sintió que Pedro estaba comprometiendo el mensaje del Evangelio. Esta disposición a desafiar incluso a las figuras más respetadas del movimiento mostró que Pablo no estaba tratando de ganar favor o manipular situaciones. Estaba operando desde una convicción genuina, profunda e inquebrantable. Y aquí hay algo fascinante. Las cartas de Pablo, que constituyen una porción significativa del Nuevo Testamento, están llenas de introspección psicológica. Pablo era profundamente consciente de sus propias luchas internas. Escribió sobre la batalla entre lo que sabía que debía hacer y lo que realmente hacía. Escribió sobre sentirse desgarrado entre dos naturalezas, dos impulsos. Escribió con una honestidad cruda sobre sus debilidades y fracasos. Y al hacerlo, creó algunos de los escritos más psicológicamente sofisticados de la antigüedad. Cuando Pablo escribió que hacía lo que no quería hacer y no hacía lo que quería hacer, estaba describiendo lo que los psicólogos modernos llaman ambivalencia o conflicto interno. Estaba reconociendo que incluso después de su transformación dramática, seguía siendo humano, seguía luchando, seguía siendo imperfecto. Y esta honestidad, esta disposición a admitir sus luchas continuas, es lo que hace que sus escritos resuenen tan profundamente 2000 años después. Porque todos nos vemos en esas palabras. Todos conocemos esa sensación de estar divididos, de querer ser mejores de lo que somos, de fallar a pesar de nuestras mejores intenciones. Pero Pablo también escribió sobre esperanza, sobre la posibilidad de transformación continua, sobre el proceso de ser renovados día a día. No presentaba la vida cristiana como un estado de perfección alcanzado, sino como un viaje de transformación continua. Y esa perspectiva es profundamente psicológica, porque la salud mental no se trata de alcanzar un estado estático de perfección. Se trata de estar en un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje y adaptación. Se trata de ser un poco mejor hoy de lo que fuimos ayer, sabiendo que mañana probablemente fallaremos en algo, pero también tendremos la oportunidad de levantarnos y seguir adelante. Ahora considera el legado de Pablo. Su influencia en el cristianismo es inconmensurable. Sus cartas han moldeado la teología, la filosofía, incluso la estructura social de las sociedades occidentales durante 2 milenios. Pero más allá de eso, su historia ha inspirado a innumerables personas a creer que el cambio es posible, que nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado, que las acciones de nuestro pasado no tienen que definir nuestro futuro, que podemos ser transformados fundamental y completamente sin importar cuán oscuro haya sido nuestro pasado. Y esta es una de las narrativas más poderosas que los humanos tenemos, la narrativa de la redención. Psicológicamente, las narrativas de redención son increíblemente importantes para nuestro bienestar. Las personas que pueden construir narrativas de redención a partir de sus experiencias difíciles, que pueden ver su sufrimiento y errores pasados como parte de un viaje hacia algo mejor, tienden a tener mejor salud mental y mayor resiliencia. Pablo es el ejemplo arquetípico de esto. Tomó lo que podría haber sido una historia de fracaso moral, vergüenza y destrucción, y lo transformó en una historia de redención, propósito y esperanza. Pero aquí está la pregunta final, la que realmente importa. ¿Fue Pablo auténtico? Después de una transformación tan dramática, después de cambiar literalmente de nombre y propósito, ¿era genuino? ¿O estaba simplemente interpretando un papel, construyendo una nueva identidad como una forma de escapar de la culpa de su pasado? Esta es una pregunta que no podemos responder con certeza absoluta. No podemos entrar en la mente de Pablo y ver sus motivaciones más profundas, pero podemos examinar la evidencia. Pablo vivió el resto de su vida de acuerdo con su nueva identidad,
soportó increíbles dificultades, fue golpeado, encarcelado, naufragó, eventualmente ejecutado por su fe. Si estaba simplemente interpretando un papel, si su transformación no era genuina, ¿por qué continuar hasta ese extremo? ¿Por qué no retractarse cuando las cosas se pusieron difíciles? ¿Por qué no encontrar una salida? El hecho de que Pablo permaneciera comprometido con su nueva identidad hasta su muerte sugiere fuertemente que su transformación era genuina, que Pablo era auténtico, que el cambio que experimentó no era superficial, sino profundo, real y duradero. Y tal vez esa es la lección más importante que podemos aprender de la historia de Pablo. La autenticidad no significa perfección. No significa que nunca dudemos o luchemos o fallemos. Autenticidad significa vivir de acuerdo con nuestra comprensión más profunda de quiénes somos y quiénes estamos destinados a ser. Significa ser honestos sobre nuestras luchas mientras permanecemos comprometidos con nuestro crecimiento. Significa integrar nuestro pasado en nuestra identidad presente sin permitir que nos defina completamente. Significa abrazar la transformación como un proceso continuo, no como un evento único. Pablo no cambió de fe. Eso sería demasiado simple, demasiado reduccionista. Lo que cambió fue su comprensión completa de lo que significaba tener fe. Lo que cambió fue su identidad en su nivel más fundamental. Lo que cambió fue la dirección de su pasión, su propósito, su vida. Y en ese cambio, en esa transformación radical, se convirtió en alguien nuevo mientras simultáneamente se convertía en quien siempre había estado destinado a ser. Es una paradoja, es un misterio, es profundamente humano, porque al final todos somos como Pablo, todos vivimos con las tensiones de quienes hemos sido, quiénes somos ahora y quiénes estamos llegando a ser. Todos cargamos las cicatrices de nuestras decisiones pasadas mientras tratamos de vivir de acuerdo con nuestros valores presentes. Todos experimentamos momentos de transformación, grandes y pequeños, que nos cambian de maneras que a veces no reconocemos hasta años después. Y todos tenemos que decidir, cada día, si vamos a permitir que nuestro pasado nos defina o si vamos a usar ese pasado como combustible para nuestro crecimiento futuro. La historia de Pablo nos muestra que la transformación es posible, que la identidad es fluida, que podemos cambiar fundamental y profundamente, pero también nos muestra que el cambio es doloroso, que requiere enfrentar nuestras sombras más oscuras, que implica ceguera temporal antes de ver con claridad. Nos muestra que el camino hacia convertirnos en nuestro verdadero yo a menudo pasa por la muerte de quien creíamos ser. Y nos muestra que incluso después de la transformación más dramática, seguimos siendo humanos, seguimos luchando, seguimos creciendo. Entonces, cuando mires tu propia vida, cuando pienses en los cambios que has experimentado o los cambios que anhelas, recuerda esto. La transformación no se trata de convertirte en alguien completamente diferente. Se trata de permitir que emerja tu verdadero yo, ese yo que siempre ha estado allí, esperando en la oscuridad, esperando su momento para nacer. Se trata de tener el coraje de soltar las identidades que has construido para protegerte, las máscaras que has usado para encajar, las narrativas que te has contado para sentirte seguro. Se trata de estar dispuesto a ser cegado temporalmente para que puedas finalmente ver con claridad. Pablo cambió de fe, sí, pero más que eso, cambió de identidad. O quizás, más precisamente, finalmente se permitió convertirse en quien siempre había sido destinado a ser. Y en ese acto de valentía, en esa disposición a morir para poder vivir verdaderamente, nos dejó un legado que trasciende la religión. Nos dejó un mapa del alma humana, una guía para la transformación, una prueba de que el cambio no solo es posible, sino inevitable si tenemos el coraje de enfrentarnos a nosotros mismos con honestidad brutal y gracia infinita. La luz que cegó a Saulo en ese camino a Damasco no fue solo una experiencia externa, fue la luz de su propia conciencia, finalmente libre de todas las defensas y racionalizaciones que había construido. Fue el momento
en que ya no pudo huir de la verdad sobre sí mismo. Y cuando esa verdad finalmente lo alcanzó, cuando ya no pudo negarla o reprimirla, lo destruyó y lo recreó simultáneamente. Lo hizo vulnerable y poderoso. Lo llenó de vergüenza y de gracia. Lo conectó con su pasado mientras lo lanzaba hacia su futuro. Y tal vez, solo tal vez, todos necesitamos nuestro propio camino a Damasco. Ese momento en que todo lo que creemos sobre nosotros mismos se desmorona. Ese momento de ceguera absoluta que precede a una visión verdadera. Ese momento de muerte psicológica que permite un renacimiento auténtico. No todos experimentaremos ese momento de manera tan dramática como Pablo. Para la mayoría de nosotros llegará en momentos más silenciosos, más sutiles, en una conversación que nos hace cuestionar todo, en una pérdida que nos obliga a reevaluar nuestras prioridades, en un fracaso que nos muestra nuestros límites, en un éxito que nos revela nuestro verdadero deseo. Pero cuando llegue ese momento, y llegará si estamos lo suficientemente abiertos para permitirlo, tendremos una elección. Podemos resistirnos, aferrarnos a la identidad que conocemos, incluso si nos está limitando. O podemos rendirnos, permitir que esa identidad vieja muera, soportar la ceguera temporal y confiar en que al otro lado hay una visión más clara, una identidad más auténtica, una vida más alineada con quienes realmente somos. Pablo eligió la rendición, y en esa rendición encontró un poder que nunca había conocido como Saulo. No el poder de controlar o destruir, sino el poder de crear, de inspirar, de transformar. El poder que viene no de la certeza absoluta, sino de la humildad de reconocer nuestras limitaciones. El poder que viene no de negar nuestro pasado, sino de integrarlo en una narrativa más grande de redención y crecimiento. Así que la pregunta no es realmente si Pablo cambió de fe o de identidad. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiar nosotros? ¿Estamos dispuestos a soltar las versiones de nosotros mismos que ya no nos sirven? ¿Estamos dispuestos a soportar la incomodidad, la confusión, incluso el dolor de la transformación? ¿Estamos dispuestos a confiar en que al otro lado de nuestra muerte psicológica hay un renacimiento esperándonos? Porque si hay algo que la historia de Pablo nos enseña con absoluta claridad, es esto. Somos capaces de mucho más cambio del que creemos posible. Nuestras identidades son mucho más maleables de lo que asumimos. Y las versiones de nosotros mismos que hemos aceptado como fijas y permanentes pueden, con el catalizador correcto, transformarse de maneras que nunca imaginamos. No porque seamos débiles o inconsistentes, sino precisamente porque somos humanos, porque nuestro destino no es permanecer estáticos, sino crecer, evolucionar, transformarnos continuamente en expresiones más completas de nuestro potencial más profundo. Pablo no fue perfecto después de su transformación. Tuvo conflictos con otros líderes cristianos, luchó con su pasado, enfrentó dudas, experimentó fracasos, pero siguió adelante, siguió creciendo, siguió permitiendo que su identidad fuera refinada y pulida a través del fuego de la experiencia, y al final dejó un legado que ha tocado miles de millones de vidas a lo largo de 2 milenios. No porque fuera perfecto, sino porque fue auténtico. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque estuvo dispuesto a hacer las preguntas difíciles. No porque nunca dudara, sino porque dudó, y aún así eligió seguir creyendo. Y tal vez esa es la definición verdadera de fe, no la ausencia de duda, sino el compromiso de continuar a pesar de ella. No la certeza absoluta, sino la disposición a vivir en la tensión entre lo que sabemos y lo que no sabemos. No la negación de nuestras luchas, sino la integración de esas luchas en una narrativa más grande de significado y propósito. Pablo vivió en esa tensión, y al hacerlo, nos mostró cómo podemos hacerlo nosotros también. Cuando Pablo finalmente murió, ejecutado en Roma por su fe, murió como él mismo, no como Saulo disfrazado de Pablo, no como alguien interpretando un papel o tratando de expiar su culpa. Murió como Pablo,
plenamente integrado, plenamente auténtico, plenamente vivo incluso en su muerte. Y esa integridad, esa autenticidad, esa plenitud, es lo que todos anhelamos en nuestras vidas, es lo que todos buscamos cuando nos miramos en el espejo y nos preguntamos quiénes somos realmente. Pablo encontró su respuesta en un camino polvoriento a Damasco, cegado por una luz que cambió todo. Tú encontrarás la tuya en tu propio camino, en tu propio momento, a tu propia manera. Pero cuando llegue ese momento, cuando te enfrentes a la posibilidad de transformación real y profunda, recuerda la historia de Pablo. Recuerda que el cambio es posible, que la identidad es fluida, que tu pasado no tiene que definir tu futuro, y que a veces, para convertirnos en quienes estamos destinados a ser, primero debemos estar dispuestos a dejar de ser quienes hemos sido. La luz todavía brilla en el camino. La pregunta es, ¿estás listo para ser cegado para poder finalmente ver? ¿Estás listo para morir para poder finalmente vivir? ¿Estás listo para soltar tu nombre antiguo y abrazar el nuevo? ¿Estás listo para tu propio camino a Damasco, sea cual sea la forma que tome en tu vida? Porque si lo estás, si tienes el coraje de dar ese paso hacia lo desconocido, hacia la transformación, hacia tu verdadero yo, entonces descubrirás lo que Pablo descubrió, que al otro lado del miedo, al otro lado de la muerte de quien creíamos ser, está la vida más plena, más auténtica, más significativa que jamás hayamos conocido. Una vida donde finalmente nos convertimos en quienes siempre fuimos destinados a ser. Una vida donde la pregunta ya no es quiénes somos, sino quiénes estamos llegando a ser. Y esa pregunta, esa búsqueda continua, ese viaje de transformación perpetua, es lo que nos hace verdaderamente humanos. Es lo que nos conecta con Pablo, con todos los que han venido antes y con todos los que vendrán después. Es nuestra historia compartida, nuestra lucha compartida, nuestra esperanza compartida, y es lo único que realmente importa al final.